Como ya vimos en capítulos anteriores, tras el diluvio universal y al ver las fuerzas de la Federación la imposibilidad de expulsar a las facciones Anunnakis de la Tierra sin causar una destrucción masiva planetaria, se tomó la decisión ya desde los planos ascendidos de la Confederación junto con la propia conciencia de Gaia, de la instauración de la cuarentena planetaria. Así que nosotros quedamos encerrados en este planeta, pero gracias a ello quedaron también enjauladas las razas Anunnakis más densas, así como las entidades arcontes, que de esta manera no contaminaron a otros sistemas. Como habéis visto ya en capítulos anteriores, este pacto fue quebrantado de manera cada vez más flagrante, hasta llegar al punto de inflexión con el que el dios Enlil Yahvé, no queriendo ya compartir la adoración humana con otros dioses Anunnakis y sediento enfermizamente de poder, trazó un plan de dominación mundial previa venida de un Mesías guerrero, que en una bacanal de sangre y espada pondría de rodillas al Imperio Romano, y por añadidura a los demás pueblos de la tierra. Esto, como vimos, fue la gota que colmó el vaso en la confederación de los planos ascendidos, tomando la decisión el propio Maestro Jesús de encarnar en el planeta, saltándose la primera directriz, dado el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Llegó al concilio de Nicea del 325, donde se buscó dilapidar y retorcer al máximo las verdaderas enseñanzas del Maestro, instaurando el canon bíblico y de fe del cristianismo oficial, alzarlo como gran religión del imperio, y uniendo indeleblemente hasta hoy a la Iglesia con los poderes gobernantes. De este modo se fue dando forma y retorciendo una religión oficial que mostraba una fachada brillante, pero que de fondo establecía uno de los pilares más efectivos en los que se ha basado el sistema de control de la Matrix durante milenios. Todo valía para establecer un dogma de dominación y control. Así, una de las estrategias claves fue superponer sobre los símbolos y fiestas paganas, los del nuevo credo cristiano de Roma. Siguiendo esta premisa tenemos por ejemplo el estipular el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, todo para tapar la fiesta pagana del Sol Invictus, cuando el astro rey vencía a la oscuridad y los días comenzaban a crecer. La mentira de la ortodoxia romana al respecto es tan bochornosa, que aunque en los propios evangelios no se da una fecha exacta del nacimiento de Cristo, sí dice claramente que cuando nació el Maestro, los pastores dormían en el monte al raso, por lo que la ciencia histórica lógicamente sitúa su nacimiento entre finales de la primavera y el verano. Arrio defendió, y con mucho tino todo hay que decirlo, que Jesús no era Dios, pero sí el ser humano más perfecto de toda la creación. Aquí debemos recordar los primeros capítulos de la saga, cuando se creó a la raza humana en la constelación de Vega Lira, como el primer ser humano creado fue el Cristo, matriz para toda la raza adámica. No obstante, y en este jaleo de discusiones, se aprobó finalmente el concepto del carácter trino de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, elevando a Jesucristo por tanto al estatus de Dios. De esta manera la energía arconte y reptiliana, estaba maniobrando para influir en la psique de los personajes relevantes del imperio, tanto del ejército como de la clase dirigente romana, ocultando unas veces, otras pervirtiendo en lo posible las enseñanzas originales del Maestro, y convirtiendo a la Iglesia católica en un instrumento de control de la Matrix. Pero a pesar de todo, le seguían chirriando dos aspectos que escaparon a su control, dos amenazas capitales para los regidores de la Matrix planetaria. Uno era que a pesar de toda esta manipulación realizada, seguía vivo todavía el mensaje de amor incondicional que trajo el Maestro a este planeta, algo fundamental pues siembra la posibilidad del humano para crecer conciencialmente y reconectarse con la fuente universal. Otro tema de extrema gravedad para el ególatra y autoproclamado dios Anunnaki Enlil Yahvé, enloquecido por aglutinar hacia sí toda la energía de devoción del ser humano, y que no quería compartir con ningún otro falso dios reptil ni arconte, mucho menos todavía con el infiltrado Jesús, elevado a la derecha de Yahvé por la ortodoxia católica. Recordemos cómo reprendía y castigaba continuamente a su pueblo en el Antiguo Testamento, por adorar a falsos dioses, tal cual se dice textualmente, adorando a Baales y Astartes. De este modo Jesús es presentado como un profeta, al que Alá otorga en principio gran predilección. Estos son los enviados y hemos preferido a unos más que a otros. A uno de ellos Dios le ha hablado, y a otros los ha elevado en categoría. Dimos a Jesús, Hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo.
Pero seguidamente, existe una gran controversia que enturbia sobremanera la relación entre ambos, el que la llegada de Jesús ha creado confusión a la par de división entre los hombres. Pero así los grupos, discreparon unos de otros. Ay de los que no hayan creído, porque presenciarán un día terrible. Como vemos, ya empieza Alá en Lil Yahvé con sus clásicas amenazas, y en este caso a los que no creyeron, claramente los judíos. Además, Alá observa lo desviada de la conducta humana, pues unos no solo no creyeron en su supuesto profeta, y que además quisieron matarlo, sino que otros, los cristianos, en su fervor amoroso, llegan a una desviación que molesta sobremanera a Alá, al considerar a Jesús como Hijo de Dios, otorgándole por tanto categoría divina, virtud que no está dispuesto a compartir con nadie, y extremo que, como veremos, le saca de sus casillas citándolo en numerosas ocasiones. Los cristianos dicen, el ungido es el Hijo de Dios, eso es lo que dicen de palabra, siguiendo lo que ya antes habían dicho los infieles. Que Dios les maldiga, pues cómo pueden ser tan desviados. Los cristianos han cometido algo horrible, que hace casi que los cielos se hiendan, que la tierra se abra, que las montañas caigan demolidas, por haber atribuido un hijo al compasivo, siendo así que no le está bien al compasivo adoptar un hijo. Han equiparado a algunos de sus siervos, con Alá el compasivo. De cierto, el hombre es manifiestamente desagradecido. El Jesús coránico, de hecho, reniega de los que en el mundo se dicen sus seguidores bajo el nombre de cristianos. El propio Alá hace reconocimiento de ello, cuando informa a Mahoma. El mismo ungido ha dicho, hijos de Israel, servid a Dios, mi Señor y Señor vuestro. En definitiva, la moraleja que destila el Corán es el de un Alá en Lil Yahvé a la antigua usanza, un Dios duro y colérico, que trajo la nueva doctrina para dividir y crear conflicto, además de intentar contrarrestar en lo posible el mensaje de amor incondicional traído por Jesús, mostrándole a este como sumiso a Alá, cuando su doctrina constituía en el fondo una enseñanza liberadora sin religión y sin dogmas. Todo esto que os acabo de contar en este capítulo, nos conduce a intuir que con la nueva injerencia Anunnaki denominarían según las fuentes como los pactos del profeta, o los pactos de Mahoma, llamados así debido al hecho de que fueron instaurados algún tiempo después del asentamiento de esta nueva religión.